Wall Street veteran Bernie Madoff has been arrested and charged to plead guilty to ripping off investors $50 billion. We lost everything. We are major crime victims. Bernie Madoff stole every dime we gave to him. In late 99, Frank comes back from New York. He hands me a marketing document. Money manager was Bernie Madoff. It looked like nothing from finance that I've ever seen. You don't get straight lines in finance. If this guy was a baseball player, he would be hitting in 964. Bernard Madoff, el depredador de las finanzas. Bernard Lawrence Madoff, conocido comúnmente como Bernie Madoff, fue un empresario exasesor de inversiones, analista financiero y corredor de bolsa estadounidense. Nació el 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York. Procedía de una familia judía cuyo padre Ralem, nacido en 1910 y fallecido en 1972, fue inicialmente fontanero y más tarde corredor de bolsa. Su madre Cudie Manner nació en 1911 y murió en 1974. Tenía una hermana mayor, Sonro Gwynner, y un hermano menor, Peter M.A.D. Bernie estudió en el Instituto de Far Rock, donde se graduó en 1956. Después ingresó en la Universidad Estatal de Alabama, pero un año más tarde, poco después, se matriculó en el Hofstra College, donde se licenció en Ciencias Políticas en 1960. En 1959 Br. se casó con Ruth Alpna, la que había conocido en el Instituto de Far. Tuvieron dos hijos. Mark M.A.D., nacido en 1964, se graduó en la Universidad de Michigan en 1986 y murió de suicidio en 2010. Nacido en 19, se graduó en la W. School de la Universidad de Pennsylvania en 1988 y murió de cáncer en 2014. Tras sus estudios, Bernard comenzó su vida profesional como instalador de sistemas de aspersión y después como socorrista en las playas de Long Island. Más tarde, al ver que su hermano Ralph trabajaba como corredor de bolsa, Bernard se inició como agente de valores de centavo en 1960. Con 22 años fundó su propia empresa, Bernard Ltd. and Investment Securities. Al fundó la empresa con un fondo de 000 que había ahorrado mientras trabajaba como socorrista. Como gran visionario que era Bernard M.A.D., se dio cuenta muy pronto del papel ineludible de la tecnología de la información en las transacciones financieras. Se dio cuenta de que la informática podía ser una base importante para cualquier persona interesada en las finanzas. Así contribuyó al desarrollo del Nasdaq National Association of Securities de Allers Automated Quotation, un índice de las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Fue durante este periodo cuando el oriundo de Queens creó una red de personas en el mundo de las altas finanzas. La confianza que se ganó entre sus colegas le proporcionó un puesto excepcional. Presidente de Nasdaq National Association of Securities de Allers Automated Quotations en 1990. Hoy Bernie Madoff es famoso por haber estafado cerca de $65 mil millones en todo el mundo, el mayor de jamás perpetrado en la historia de las finanzas. En 2008 fue condenado a 150 años de cárcel, el máximo permitido por la ley. Cumplía condena en la penitenciaría de Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando murió el 14 de abril de 2012 a los 82 años, unas 2 semanas antes de cumplir los 83. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que entra en el mundo de los negocios creando una empresa con fondos procedentes del trabajo duro se convierta de repente en el mayor estafador del milenio? ¿Cuál fue su estrategia y qué impacto tuvo en sus diversas víctimas? Estas son las preguntas que constituyen la base de nuestro artículo. Inicio y estrategia del fraude de Bernard Madoff. Según Bernard, cuando declaró ante las autoridades judiciales, comenzó su fraude a principios de la década de 1991. Periodo de 17 años. Sin embargo, otras fuentes como el periodista Romain Gobert en el programa Click de Canalí indican que el fraude de Bernard M.A.D. duró casi 40 años. Según él, esto significa que la estafa comenzó a finales de los años 60. Directamente solo trabajaba con un puñado de clientes formado por bancos, gestores de activos y particulares muy ricos. El resto de sus clientes acudían a él de forma muy indirecta, ya que muchos de ellos suscribían contratos con bancos que a su vez deseosos de ganar más
Dinero transferían los fondos de sus clientes a Madoff Ustman Security, al adulado por todos y reconocido como un financiero excepcional. Bernard Madoff había llegado a la cima de su carrera dando numerosas conferencias sobre sus técnicas de gestión. Sin embargo, nadie podía imaginar que un fraude de proporciones gigantescas le acechaba en la sombra, un peligro conocido como esquema Ponzi. ¿Qué es un esquema Ponzi? Un esquema Ponzi es un acuerdo financiero fraudulento que ofrece a los inversores tasas de rentabilidad muy elevadas a cambio de muy poco riesgo. La oferta es tentadora y consiste en remunerar a antiguos inversores con los fondos de nuevos inversores. Esta estafa debe su nombre a su inventor Charles Powney, un empleado de correos de Boston que montó la primera estafa de este tipo en 1919. Desde entonces el esquema Ponzi ha sido repetido varias veces por diferentes estafadores. ¿Cómo funciona la versión Madoff de la estafa Ponzi? El esquema Ponzi se basa en un sistema de inversión completamente falso y utópico que consiste en atraer a los inversores prometiendo tipos de interés especialmente atractivos en relación con el riesgo asumido y su desembolso inicial. Por ejemplo, si el cliente A invierte 10, la empresa se compromete a devolverle el doble de esa cantidad, es decir 20, ya sea cada 2 meses, cada 6 meses o al final de cada año. Mientras tanto, la empresa empieza a buscar nuevos clientes haciéndoles la misma oferta, obtiene la inversión de los clientes B. Los fondos recibidos de los clientes B se utilizarán para cumplir la promesa hecha al cliente A pagándole los 20 prometidos al principio. Posteriormente, para cumplir lo acordado con los clientes B, la empresa volverá a buscar a los clientes E y su dinero se utilizará para pagar a los clientes B y así sucesivamente. Este sistema sigue siendo fiable y próspero mientras la empresa consiga captar nuevos clientes tentados por enormes promesas financieras, hasta que un día la cadena se rompe cuando, por ejemplo, las sumas aportadas por los nuevos inversores ya no son suficientes para cubrir la remuneración de los antiguos inversores, o cuando se produce una crisis financiera y los inversores piden que se les devuelva su dinero, que es efectivamente lo que ocurrió en el caso de la estafa de Madoff. Este es el principio en el que se basaba el fondo de inversión de Madoff. Prometía a sus clientes tipos de interés que ningún otro fondo de inversión podía reclamar independientemente de cómo se comportara el mercado de valores. Madoff Investment Securities obtuvo unos resultados impresionantes. Madoff puso a disposición su fondo de inversión Ronald Madoff Investment Securities, una empresa que creó cuando solo tenía 22 años. A través de esta empresa recibía fondos de sus clientes y los transfería a su vez al banco estadounidense JP Morgan, que era donde había abierto su cuenta personal, y aunque JP Morgan descubrió el engaño de Bronnie tiempo después, no lo denunció, porque ambos habían llegado a un acuerdo por el que Bernard debía pagar un determinado porcentaje al banco. El banco fue multado con un total de 2 millones por complicidad en el fraude de Madoff. Varios otros bancos fueron señalados y multados en este asunto, entre ellos el HSBC Hong Kong and Sangha Banking Corporation Limited, al que Orar, abogado encargado de las indemnizaciones a las víctimas de MAD, reclamaba el pago de $9.000 millones, acusado de haber promovido y apoyado una red internacional de una docena de fondos alimentadores domiciliados en Europa. US United Bank of Switzerland, al que Orden reclamaba 500 millones de €. Por complicidad en el fraude al banco Natixis le reclamaba 400 millones al Citigroup, 450 millions to BNP Paribas. Urare Capel Paribas, que según Oren Peart se benefició de al menos $25,8 millones del fraude de MAD a EBP. Union Bank de Priveal, que se reclama alrededor de 500 millones de euros, prometía a sus inversores es un tipo de interés de entre el 10 y el 20% anual. En otras palabras, al firmar acuerdos con sus distintos clientes, Brad MOB podía prometer un tipo de interés del 10% a algunos de sus clientes, del 15% a otros, del 20% a otros, y así sucesivamente. Invirtió estos fondos en hedge fondos de inversión de riesgo cuyo rendimiento tenía fama de ser
superior a la media cuando el rendimiento no estaba a la altura en lugar de reducir la rentabilidad. Distribuida a los inversores simplemente cogía el dinero de los nuevos inversores y lo utilizaba para pagar a los antiguos. Como resultado daba la impresión de un rendimiento excepcional en base al cual atraía a más y más inversores, pero año tras año dilapida el capital que le habían confiado. Cuando Madoff inició su estafa solo contactó con un puñado de personas. Como era de confesión judía, primero se dirigió a otros miembros de su comunidad que vivían en Tom Beach. Estos contactos solían producir durante rondas de golf o cenas sociales y sus primeros inversores fueron 25 clientes. Más tarde se acercaron celebridades seguidas de empresas e instituciones financieras. Después llegaron clientes de todo el mundo rogándole que aceptara su dinero. Desarrolló una técnica que consistía en negarse sistemáticamente a recibir a los recién llegados que venían a ofrecerle su dinero, lo que creaba entre ellos un sentimiento de frustración por no formar parte de la élite. También hizo que ellos y cualquiera que oyera hablar de Madoff a invertir en su fondo, y cuando finalmente accedió les pidió que no se lo dijeran a nadie, haciéndoles creer que les estaba concediendo un privilegio. También era una forma de convencer a la gente de que su negocio era seguro, legal y fiable. Es lo que se ha dado en llamar la estafa del carisma. Bernard ya no necesitaba acudir a la gente para solicitar negocios, pero dada la reputación que ya se había forjado como individuo, era muy ido en el mundo de las finanzas por haber dirigido durante 3 años el Nasdaq, el segundo mercado de acciones más grande e importante de Estados Unidos, y como institución, dados los testimonios de sus antiguos clientes, la gente acudía a él para rogarle que aceptara su dinero, así que le resultaba difícil rechazar su dinero porque cuanto más rechazaba más le traían. También era una forma de dar credibilidad a su negocio y alejar de él cualquier sospecha de fraude. Es decir, Bernard pensaba que si aceptaba de buen grado el dinero que le ofrecían las nuevas personas que deseaban invertir en su fondo, la gente podría sospechar algo ilegal y sin duda alertar a los demás. Para evitarlo tuvo que mostrarse desinteresado y fingir que no necesitaba más gente en su fondo. La magia de este planteamiento consistía en hacer que la gente estuviera más dispuesta a invertir en el negocio de Bernard Lawrence Madoff. Madoff alimentaba su fraude con la credulidad de la gente, impresionada por los tipos de interés que prometía de boca en boca. Institución bancarias, empresas y personas adineradas se apresuraron a invertir su capital en los Bernard M. Andarman Securities de Bayard M.A., lo que permitió que esta estafa se prolongara durante tantos años fue que Bernard M.A. tenía 2 empresas, una que dirigía su negocio fraudulento de estafa y otra empresa legal que actuaba como agente de bolsa. Esta última era bastante transparente, con documentación legal y la prensa hablando de ella en todas partes, así que era esta última la que estaba en el candelero y la que daba confianza a los clientes porque pensaban que era en esta sociedad de bolsa donde estaba invertido su dinero. Además, como hemos dicho antes, Bernard Madoff se había labrado una muy buena reputación en el mundo de las finanzas. En primer lugar, era un conocido y respetado financiero de Wall Street. También desempeñó un papel importante en el desarrollo del segundo mayor mercado de divisas de Estados Unidos, el National Association of Securities de Allers Automated Quotations Nasdaq, del que fue presidente durante 3 años, 1990 a 1993. En los años 70, Bernard Madoff y su hermano aprovecharon la llegada de los ordenadores para informatizar el sistema de intercambio Nasdaq, y Bernard fue conocido como un innovador en el comercio electrónico. También era conocido como un destacado donante, ya que financiaba obras benéficas. Estos son solo algunos de los elementos que permitieron a Bernard M.A. ganarse la confianza de sus inversores. Descubrimiento del fraude, detención y condena del engaño de Bernard M.A. había durado demasiado, y como dice el viejo refrán, 99 días para el ladrón y solo 1 para él dueño. Así que era hora de que el destino se ocupara del mayor estafador de la historia, y así la caída del imperio MOB
Comenzó con la crisis financiera de septiembre de 2008. Fue esta crisis la que hizo caer el telón de esta increíble mascarada el 15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers, uno de los mayores bancos estadounidenses, quebró a raíz del escándalo de las hipotecas. Suprime una crisis que se produjo en Estados Unidos entre 2007 y 2008 como consecuencia del sobreendeudamiento de los particulares, especialmente los de recursos modestos que ya no podían pagar sus deudas inmobiliarias. Esto dio lugar a una crisis financiera que se extendió gradualmente al resto del mundo. La situación creó de inmediato un enorme pánico entre prácticamente todos los inversores, que empezaron a buscar la forma de retirar su capital de sus distintos bancos afiliados para asegurarlo en la medida de lo posible en otro lugar. Los clientes de Madoff, ellos empezaron a exigir la devolución de su dinero. Madoff intentó zafarse ofreciendo a sus clientes mayores porcentajes de rentabilidad, pero nadie quiso continuar. El miedo, el temor y el pánico se apoderaron de Bernard. No tenía ni un céntimo y sus arcas estaban vacías. El dinero que recibía de sus inversores lo utilizaba para pagar a los mayores y el resto para fines personales. Con gran parte del dinero de sus clientes llevaba la vida de lujo que hemos visto: los viajes, las cenas de gala, las fiestas en el Golfo, las galas benéficas, todo ello financiado nada más y nada menos que con el dinero de los inversores. Las reclamaciones se sucedieron. Los inversores exigieron miles de millones de dólares. La presión aumentó y Bernard Madoff ya no podía cargar solo con el peso, porque era el único que conocía su engaño. Durante décadas había conseguido mantener alejados de sus actividades fraudulentas a todos sus conocidos e incluso a su familia cercana, a pesar de que su hijo mayor Mark insistía en que quería participar un poco más en la gestión del negocio familiar. Bernard nunca había cedido. Con el paso de los días, miles de inversores le pidieron que les devolviera su dinero. La soga apretaba y el hombre parecía no tener salida. La única alternativa era confesarlo todo a su familia, liberarse de esta carga y aceptar las consecuencias de sus actos. Así fue como el 11 de diciembre de 2008 Bernard reunió a toda su familia y confesó que en realidad no estaba invirtiendo el dinero que le habían confiado los inversores, sino que lo estaba gastando. Su esposa Ruth Made, sus dos hijos Mark y Andrew Madoff y su hermano Pete Madoff no podían creer lo que veían sus ojos. Al día siguiente, su hijo Mark alertó a la CIA, que acudió a detener a Bernard Madoff. Sus abogados habían pedido su libertad condicional. Fue puesto en libertad el mismo día tras pagar $10 millones a la espera del juicio previsto para el 16 de junio de 2009, el día del juicio. Tras declararse culpable de unos 11 cargos pro uni, se dirigió al público y pidió perdón a sus víctimas, reconociendo que su petición de perdón no cambiaría el sufrimiento de sus víctimas. Dijo ser consciente de que dejaba a su familia un legado de vergüenza. Soy responsable de mucho sufrimiento y dolor, dijo. También admitió que había actuado solo, sin la complicidad de nadie más, ni su esposa R.U., ni ninguno de sus dos hijos, ni siquiera ninguno de sus colaboradores eran conscientes de que su caso era un tejido de mentiras. Tras su juicio el 16 de junio de 2009, Bernard fue condenado a 150 años de cárcel, el máximo previsto por la ley patrimonio de Bernard. Bernard Fortuna miló personas todo el mundo. Según la justicia estadounidense, el patrimonio de millones entre sus estos también y obras de por valor de unos 5 millones en el Mediterráneo, joyas valoradas en Francia, tanto para su familia como para sus numerosos. Según el informe de la revista, más de 16.000 personas afectadas, decenas de miles de personas en todo el mundo en su fondo inversión en Estados Unidos, Yap, Singapur, Corea del Sur y otros. Muchos de ellos deben dinero o deben millones. Su lista de incluidos príncipeces, fondos en Estados Unidos o fundaciones. El IPODB, el Comité Internacional, museos, escuelas y universidad en Europa. ESPE, el Banco Sou. Un total de 3 millones de Lascaux, 300 millones. Fondos públicos de 38
Millones la empresa una de las más ricas de España 10 millones de euros Austria el banco privado Austriac Medic está implicado por valor de 2.100 millones de DO en el Reino Unido el banco HSB se perdió unos 1.000 millones de dólares Royal Bank of Scotland estima sus pérdidas en 400 millones de libras unos 460 millones de euros el fondo de inversión MAN estima sus pérdidas en unos 360 millones de en los Países Bajos. Forty se enfrenta a pérdidas de hasta 1.000 millones de DO en Suiza Unión Banca Privée UP, una importante institución ginebrina más de 1.000 millones de francos suizos, es decir 645 millones de euros sul 90 millones de francos suizos o 57,2 millones de euros Unión Bancaire Privée 80 millones el banco privado RMTC 333 millones el banco ginebrino Banere HCH 48,45 millones de O Grupo EIM 230 millones en Luxemburgo el fondo Lux Alpha cuyo depositario es Versus habría invertido 1,400 millones de dólares en total los fondos de inversión luxemburgueses podrían estar implicados por valor de 5.000 a 7.000 millones de euros Italia el principal banco italiano Unicredit declaró estar directamente expuesto por valor de 175 millones de euros. Sus clientes por su parte están expuestos a través del fondo Panean Dustman por valor de unos 804 millones de euros. El Banco Popielar declaró haber perdido un máximo de 68 millones de euros en los países nórdicos. Nordie revela haber perdido 48 millones de euros en Portugal. BES el segundo banco privado portugués reconoce una pérdida indirecta de 15 millones de euros en Bélgica. La aseguradora bancaria CABE se asegura que no tiene ninguna exposición significativa y no teme ningún impacto material ni siquiera indirecto en Francia. Natixis ha perdido hasta 450 millones de euros. BNP Paribas estima sus pérdidas en 350 millones de euros. La aseguradora AXA declaró unas pérdidas inferiores a 100 millones de euros. Credit Mutual se perdió hasta 90 millones de euros. El banco franco-belga Dexie perdió 85 millones de euros y sus clientes ricos 78 millones. El fondo Elite de Rothschild perdió 9,4 millones de euros. Se calcula que IG Traceren perdió 35 millones de euros. Societe General registró pérdidas inferiores a 10 millones de euros. Cade Parne estuvo expuesta indirectamente por valor de 8 millones de euros. Crédit Agricole estimó sus pérdidas en menos de 10 millones de euros. La mutua de seguros Groupama declaró una exposición neta inferior a 10 millones de euros. CN Assurances declaró una pérdida indirecta de unos 3 millones de euros. Caisses de Pats CDC perdió alrededor de 1 millón de euros, es decir, fondos cuyos activos están constituidos por inversiones en otros en el resto del mundo. Las instituciones surcoreanas se vieron expuestas por valor de 95 millones. La empresa financiera japonesa Nomura Gens anunció unas pérdidas de 27,500 millones de yenes, 302 millones de dólares o 225 millones de euros. El banco japonés Azor Bank declaró unas pérdidas de 12,400 millones de yenes, 101 millones de euros. Grandes nombres y personalidades adineradas como los actores V y Jon Malovic, la actriz Sash Gabor y Jean Bat, 22 millones de euros, también fueron víctimas. La estafa de Movo afectó a bancos, instituciones, fundaciones, etc., sino que también tuvo como víctimas a pequeños ahorradores, algunos de los cuales habían invertido los ahorros de toda su vida. Este fue el caso, por ejemplo, de Rose y Jack L., una pareja de ancianos ingleses que se quedaron sin nada tras invertir todos sus modestos ahorros en el fondo MAD. Algunas de estas víctimas ni siquiera habían oído hablar de MAD y para ellas la conmoción fue aún mayor. Los pobres que querían una inversión segura habían confiado su dinero a sociedades de
Inversión de capital variable SICAPs y fondos de inversión que a su vez habían invertido en fondos vinculados a MAD. Se señalaron varias SICAPs, entre ellas LuxAlpe y LuxInvest, comercializadas por el banco suizo UBS, y Tema, una SICAP irlandesa ofrecida por HSBC. Algunas de las de Bernard M. no solo perdieron dinero sino también propiedades LDs. Nombre Fris dices de Clar sur le Magazine Le Parisien en 2017 había invertido 500,000 euros, procedentes de la venta de mi negocio y del seguro de fallecimiento de mi marido, con total confianza, ya que conocía al gestor de mi cuenta desde hacía 22 años. Pensábamos que era Dios, nos pusimos en sus manos con total confianza, dijo en 2009 el escritor y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, cuya fundación perdió 15,200 millones de en este asunto. Además de las víctimas materiales, la estafa de Bernard Madoff también provocó la muerte de varias personas. El banquero francés Thierry de Villeuchet, por ejemplo, llevó a la ruina a sus amigos haciéndoles comprar fondos del estafador MAD. Reunía dinero de amigos y conocidos y lo ingresaba en el fondo de MAD. Fue hallado muerto en su oficina del piso 22 de un edificio de Mares Senabanu en la mañana del martes 23 de diciembre de 2008. El hombre no podía entender cómo había podido llegar a esto. Muerto de remordimiento, prefirió quitarse la vida. Este fue también el caso de Mark Madoff, el hijo mayor de Bernard Madoff, para quien el nombre se había convertido en una auténtica maldición, con sus amigos, conocidos y el resto del mundo señalando con el dedo a todos los miembros de la familia Madoff, sospechando o incluso acusándoles de complicidad con su padre. La presión era sencillamente insoportable. Así fue como el hombre de 46 años se quitó la vida ahorcándose el 11 de diciembre de 2010 en Manhattan, Nueva York. Su cuerpo fue descubierto por su cuñado en su casa del barrio del Soho el 3 de septiembre de 2014. El segundo hijo de Bernard Madoff, Andrew Madoff, sucumbió a un cáncer del sistema linfático. Había estado a punto de morir de esta enfermedad en 2003. La vida de Bernard Madoff en prisión. Condenado a 50 años de prisión, no fue suficiente para cambiar las ambiciones de Bernard Mel. Incluso en la cárcel insistió en controlar a sus compañeros de prisión cuando se trataba de asuntos empresariales en el marco de una investigación radiofónica Pansy Supernova citada por el sitio web Market Watch y difundida por France 24. Bernard se habría apoderado del negocio de chocolate en polvo de la cárcel. Según el periodista Steve Fishman, que habló con él, al parecer compró todos los productos de la marca Suezmas al economato de la prisión y los vendió a un precio más alto en el patio de la cárcel. Bernie monopolizaba el chocolate caliente de tal manera que todos los demás presos tenían que pasar por él para conseguirlo en la cárcel. Los demás presos le consideran un héroe por haber realizado la mayor estafa financiera de la historia. Otros presos acudían a él en busca de consejo financiero. Barry Levinson incluso realizó un telefilme que se emitió en Estados Unidos, un telefilme basado en el libro La muerte de la confianza de la periodista Diana Enrique. En este telefilme el famoso actor de cine estadounidense Robert Tonero interpretó a la perfección el papel del famoso estafador Bernie Madoff, mientras que el papel de Ruth Madoff fue interpretado por la famosa actriz estadounidense Mitch. ¿Qué ha pasado con las víctimas de Madoff después de que se descubriera el engaño de Brand Madoff y fuera detenido y condenado? El abogado Oren Kerr tomó medidas para ayudar a las víctimas. Recuperar su dinero hizo posible que las víctimas directas de Madoff recuperaran el 70% de su inversión inicial en él. Descansaban todas las esperanzas de recuperar el dinero perdido. Las víctimas deben alegrarse de haber recuperado hasta el 70% de su inversión, una cifra muy superior a la habitual en los esquemas Pony, ya que las víctimas de estos esquemas normalmente solo consiguen recuperar entre el 5% y el 20% de su inversión en el proceso de indemnización a las víctimas emprendidas por orden. Se dio prioridad a los pequeños
Inversores. Tras la detención de Bernie, todos los bienes de la familia Madoff fueron embargados por la policía y puestos a subasta. Se recuperaron $13.300 millones. 11.270 se pagaron a casi 5.000 pequeños inversores, 100 de los cuales lo recuperaron. Todo el resto del dinero recuperado se había reservado para seguir indemnizando a Madoff. A algunos inversores que ya se habían beneficiado de los intereses del fondo Madoff, tanto particulares como entidades bancarias, se les ordenó devolver el dinero para pagar a las demás víctimas. Fue el caso, por ejemplo, del banco estadounidense JP Morgan, 2.600 millones de DOHSBS, Hong Kong and Shana Banking Corporation Limited 000 millions, UBS United Bank of Switzerland 200.500 millones, Natixis 400 millones, Citi GR 450 millones de BNPR Net 25,8 millones de dólares. La muerte de Bernard M.A.D. Bernard llevaba 11 años recluido en la prisión de Carolina del Norte, donde cumplía condena. Su salud se había deteriorado considerablemente con el paso de los años. Sufría diversas dolencias, entre ellas insuficiencia renal. En 2020 solicitó la puesta en por motivos humanitarios. Por razones médicas declaró a la prensa estadounidense que estaba confinado a una silla de ruedas, que padecía una enfermedad renal mortal y que no era posible ningún trasplante para él porque tenía 81 años. No hay cura para este tipo de enfermedad, dijo. Ya he cumplido 11 años de cárcel y francamente he sufrido por ello. Su abogado Harold Sorkin solicitó entonces a un juez federal de Manhattan la excarcelación por motivos compasivos. Desgraciadamente este recurso no tuvo tiempo de prosperar porque el miércoles 14 de abril de 2021 la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos anunció su muerte. El principal estafador del mundo sucumbió finalmente a su enfermedad a la edad de 82 años. La mañana del 14 de abril de 2021 el anuncio de la prisión de Carolina del Norte, Estados Unidos, resonó en todo el mundo. Bernard Madoff ya no existía. El baobab de las finanzas había fallecido, dejando en la ruina a decenas de miles de víctimas, y su viuda Ruth M. Moby había quedado totalmente desamparada, sin objetos de lujo, sin casa de verdad, sin dinero, sin Bernard de 13 años y ni siquiera sin sus 2 hijos que había sido de ella Ruth Madoff después del escándalo. Tras el escándalo de Bernie Madoff, no vio caer el cielo. Había conocido a Bronnie cuando ella solo tenía 13 años y el 16 para ella era el hombre perfecto. Ruth compartió medio siglo de su vida con él: viajes, vacaciones, golf, veladas de gala. Lo tenían todo para llevar una vida de lujo envidiada por todos. Nunca imaginó que detrás de esa pareja ideal se escondía el mayor estafador de todos los tiempos. Fue rechazada por todos sus amigos, parientes e incluso por sus propios hijos antes de sus diversas muertes. A los ojos de todos sigue siendo la esposa y cómplice del mayor estafador del mundo. Es más, había animado a varias personas cercanas a ella a invertir en el fondo Madoff, una culpa que nunca dejará de sentir. Su reputación está completamente destruida. Bien puede alegar que nunca estuvo al tanto de la verdadera versión del negocio de su marido, pero hoy, incluso con el testimonio de su difunto marido de que ni ella ni sus hijos ni ningún miembro de su entorno sabían nada al respecto, sigue siendo difícil de tragar para los que les rodean. En 2017 Clara S.M. supo de ella. Por aquel entonces vivía en un pequeño piso de 2 habitaciones y 80 metros cuadrados en Grich Karek. Dijo que se había mudado allí para estar más cerca de sus nietos. Nunca ha podido aceptar la traición de su marido. Lo siento por él, pero lo destruyó todo. Nunca podré perdonarle. Me pregunto qué necesidad tenía de actuar así. Probablemente no sabía cómo salir de esta trampa. Bernie era un hombre muy inteligente. Estaba orgullosa de él, declaró a la revista francesa Kersmatch. Visitó a su marido durante sus primeros años en prisión, pero dejó de hacerlo poco antes de su muerte. En el juicio se permitió a Ruth quedarse con $2,5 millones para ayudarla a sobrevivir. De este dinero utilizó una parte para pagar los honorarios de sus abogados y el resto lo invertí en productos muy seguros, declaró a la
Periodista de CAR SMCH también dijo que planeaba dejar toda su fortuna para ayudar a compensar a las víctimas de su difunto marido durante esta visita a Parismatch en 2017. Ruth insinuó que estaba tratando de rehacerse a sí misma, tratando de ser feliz con lo que tiene sin preocuparse por lo que no tiene. Bernard Madoff construyó una inmensa fortuna a base de estafas, mentiras y fraudes durante décadas. Ha llevado a la ruina a decenas de miles de personas. Sus numerosas víctimas proceden de todos los ámbitos de la vida: fondos de caridad, instituciones bancarias, empresas, famosos, personas adineradas e incluso ahorradores corrientes que depositaron todos sus ahorros en el fondo de MOV. Las consecuencias de su acto no fueron solo materiales sino también humanas, incluido el suicidio del francés Thierry Debouet y de su hijo mayor Mark Madoff. Todo tiene un final y su vida de lujo se derrumbó de repente como un castillo de arena, despojando a su familia y especialmente a su esposa de todo, hasta de su dignidad y reputación. Hoy se le considera el mayor estafador de la historia del mundo financiero. Derry Lensing realizó un telefilme que se emitió en Estados Unidos para reconstruir los hechos y explicar al mundo cómo funcionaba el fraude de Bernie Madoff. La película se inspira en el libro de Wizard of Lee Bernie M. y la muerte de la confianza de la periodista Diana Enrique. En este telefilme, el famoso actor de cine estadounidense Robert De Niro interpretó a la perfección el papel del famoso Star, mientras que el papel de RUM fue interpretado por la famosa actriz estadounidense Mitch. La cuestión es si esta estafa era realmente necesaria. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. No olviden compartir sus pensamientos y los comentarios. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta y suscríbanse para más contenido como este. Gracias y hasta la próxima.